En 1997, se escuchó un ruido en cientos de micrófonos en todo el Pacífico. Fue nombrado el Bloop. El Bloop era de una frecuencia increíblemente baja y de naturaleza orgánica. La frecuencia y los patrones del sonido sugirieron un animal. El único problema era que cualquier animal que hiciera ese sonido tendría que haber sido varias veces más grande que una ballena azul. Se pensó que el Bloop fue causado por los glaciares cambiantes. Pero ahora sabemos mejor qué fue lo que lo provocó. Fui parte de una expedición a 700 millas de la costa de Chile. Estábamos localizando y etiquetando la vida silvestre local. Nada especial. Teníamos un mar profundo sumergible a mano. Estaba manejando un submarino pequeño. Me lancé y me hundí. Un par de horas después, llegué al fondo del mar y comencé a explorarlo. Por lo general, en el fondo del mar no se ve mucho. Es prácticamente un desierto, con dunas de arena y nada más que eso. Pero hoy noté una concentración masiva de cangrejos y otros carroñeros en el fondo. En una dirección específica. Solicité permiso para averiguar hacia dónde iban, y luego seguí el rastro de cangrejos e isópodos. Los seguí durante aproximadamente una hora antes de llegar a una fosa. Esta fosa era relativamente pequeña, ni cerca del tamaño de la fosa de las Marianas. Pero aún así era masiva. Aproximadamente 1,5 millas de largo, y media milla de ancho. Al borde de la fosa vi los cangrejos y carroñeros que se acumulaban en grupos alrededor de trozos de carroña. Quizás una ballena había muerto y flotaba ahí abajo. Fui al borde, y entré en la fosa, sin preparación para lo que vería después. Era masivo. Tenía que tener al menos 500 pies de largo. Era similar a una ballena jorobada en forma, pero su cabeza era más redonda y su boca estaba llena de cientos de dientes afilados como los de una orca. Sus aletas laterales tenían dedos palmeados, como una especie de anfibio primordial. La criatura tenía que ser algún antiguo sobreviviente de una época pasada. Al menos solía serlo. Sin embargo, la criatura en sí no era el aspecto más aterrador. La criatura yacía de lado, sus ojos estaban vidriosos. Pude ver enjambres de cangrejos y otras criaturas de aguas profundas mordiéndolo. Mientras me movía en el submarino a lo largo del Leviatán, noté algo que me dio escalofríos. La sección media de la bestia se rasgó casi por la mitad. Las marcas que fueron dejadas por dientes de proporciones asombrosas se vieron claramente. Las cicatrices de una lucha titánica. La criatura, tan increíblemente grande como era, había sido asesinada por algo mucho, mucho más grande. Ahora sé que el Bloop no fue causado por el movimiento de los glaciares. Hay criaturas por ahí de proporciones bíblicas. Leviatanes en el sentido más literal. Solo el 5% de los océanos de la Tierra han sido explorados. Me temo que nos sorprenderá lo que nos espera cuando comencemos a explorar el otro 95%. Hay una pequeña comunidad junto al océano, en algún lugar del litoral nororiental de los Estados Unidos, donde la lluvia nunca se detiene. La ciudad no tiene nombre, o al menos ninguno que cualquier ser humano pueda comprender, y no se puede encontrar en ningún mapa de este reino terrenal. La única manera de alcanzarlo es buscar a lo largo de toda la costa, no pares hasta encontrarla. Esto podría llevar muchas búsquedas. De hecho, puede tomar años, o puede que nunca llegues a tu destino. Si no lo haces, ten la seguridad de que esta búsqueda te enloquecerá. Si tú eres uno de los pocos afortunados, debes saber ahora mismo que nunca podrás irte por tierra. Debes cruzar un puente para entrar a la comunidad y una vez que lo cruces, el puente se habrá ido, y el camino de regreso estará sellado para siempre. Si quieres regresar, tendrás que buscar un bote. Conduce directamente al muelle, junto al mar. Es fácil de encontrar, solo tienes que seguir las señales. No pienses demasiado sobre qué están hechas. Realmente no quieres saber todo, por lo que debes preocuparte es por no desviarte del camino correcto. Hay muchas calles laterales en esta ciudad, y la mayoría de ellas están oscuras y llenas de horrores que pueden desgarrar la carne y devorar los huesos de cualquier desafortunado que se tropiece con ellos. Después de unos minutos de seguir las señales, llegarás a la costa y a los muelles. A pesar de que hay muchos barcos amarrados allí, todos menos uno serán viejos y se estarán derrumbando. Algunos de ellos estarán parcialmente sumergidos bajo las olas picadas. El que flota, indemne y equilibrado, tendrá por nombre, el Orgullo de María. Estaciona tu automóvil en el muelle y sal lentamente.
Probablemente notarás que el aire aquí huele a metal y a descomposición, y que respirarlo demasiado hace que el interior de la nariz te pique. Eso es porque hay algo más que baja de la tormenta, aparte de la lluvia. Es posible que escuches un trueno en la distancia, y también puedes ver un rayo. Eso es normal, ya que la tormenta sobre esta pequeña ciudad es poderosa. Fuera del mar, puedes ver olas lo suficientemente altas como para partirte las rodillas. Ahora no es el momento de estar mirándolas, porque en unos pocos minutos, con suerte estarás entre esos grandes oleajes oceánicos. Verás, el orgullo de María, es un rompeolas, y tú, lo navegarás. Si escuchas algo más que los truenos en las calles detrás de ti, no te des la vuelta. Es mejor si no lo haces, no sea que veas algo acechando entre las sombras que pueda torcer y contorsionar tu mente hasta que se rompa, dejándote temblando y tendido en la calle. Camina hacia los muelles. Estos no son exactamente estables, y muchos de los tablones de madera estarán podridos, así que ten cuidado con cada paso que des. También hay cangrejos del tamaño de perros pequeños, pero no debes preocuparte por ellos. Normalmente permanecen bajo el agua que se encuentra por debajo del muelle, pero ocasionalmente se sabe que salen cuando tienen hambre. Si salen, corre hacia tu destino, que es, por supuesto, el barco que está adelante. No vuelvas atrás. El barco zarpará sin ti, y estarás atrapado aquí con horrores incalculables hasta que todas las estrellas se quemen en el cielo. Cuando llegues al barco, entra en él, ya sea que los cangrejos te persigan o no. Un anciano que lleva un impermeable amarillo saldrá hacia el muelle desde algún lugar de la ciudad, pero no escuches sus súplicas de que regreses. Él no es un hombre, es un monstruo y el holder de la tormenta indescriptible. Si los cangrejos no te están persiguiendo, entonces no necesitas apurarte, pero si lo están, entonces hay horrores mucho más grandes debajo del agua, y también estarán hambrientos por tu carne. Aléjate de la ciudad lo más rápido posible. Puede que no seas lo suficientemente rápido, pero al menos puedes decir que lo intentaste. El barco es el objeto número 507, y ahora está en tu poder. Puedes navegar con él hacia cualquier mar, en cualquier mundo o en cualquier momento. El único problema es que, donde sea que vayas, la tormenta te seguirá. Nunca más hallarás un puerto seguro. Era 2020, principios de diciembre. Iba camino al trabajo, por el lado frío de mi vecindario, y tomaba un café humeante. Entonces sucedió, y me congelé. Había una figura en el cielo, elevándose, flotando lentamente en el horizonte. Parecía extraño. Tenía una cabeza abultada con lo que parecían casi tentáculos. Estaba viscosa, dándole a su piel negra un aspecto brillante. Podría decir esto porque estaba mucho, mucho más cerca que la luna. Continuó nadando por el cielo sin parar. No podía creer lo que veía, acabo de ver un pulpo nadando en el espacio. Me di la vuelta, dejé caer mi café y corrí a casa para ver la noticia. Hubo suicidios masivos en todo el mundo, cientos de miles, si no millones. Se informaron de disturbios y saqueos en las grandes ciudades, pandemonios, incluso se crearon algunas religiones ese día. El gobierno nos había dicho que no entremos en pánico, y por supuesto, algunas personas lo hicieron de todos modos, pero yo no. Unos días después, los científicos revelaron que, de hecho, era una especie de pulpo pero mucho más avanzado. Las teorías sugieren que nada a través del universo, una galaxia a la vez. Los científicos todavía estaban tratando de averiguar qué comen exactamente para sobrevivir, o si comen en absoluto. Después de todo, nunca habíamos visto algo así. Se informó que tenían el nivel de amenaza establecido en 0, y la sociedad se calmó un poco. Para el año 2025, todos estaban acostumbrados a verlos, nadando en el cielo. Una vez que vi a 3 de ellos a la vez, fue increíble. A veces voy a la playa solo para acostarme y verlos. Se convirtió casi en una tradición, todos lo hicieron. Hasta que llegó el gigante. El mismo día, estaba en camino al trabajo, un lunes por la mañana y apareció otro, solo que esta vez llenaba casi todo el cielo. Nunca había visto esto antes. Una línea sólida de oscuridad comenzó a consumir el mundo que conocía. Después de que la oscuridad nos hubiera sobrepasado, ni siquiera podía ver mi mano frente a mi cara, estaba completamente negra. Entonces el mundo se sacudió, tirándome a un poste, haciéndome quedar inconsciente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé.
Finalmente, me desperté en un pequeño bote de pesca, brillante como el día, flotando en lo que parecían ser de 3 a 4 pies de agua. Cuando recuperé el sentido me di cuenta de que mi vecindario había estado sumergido durante algún tiempo. Las casas fueron destrozadas, los autos volcados, todo fue un desastre. ¿Cómo pasó esto? Quizás el alienígena estrelló uno de sus tentáculos en la atmósfera. No tenía idea, todo lo que sabía era que estaba solo. Miré a mi alrededor, dentro del bote, y encontré una pala. Comencé a remar por el lugar, y hacia los patios de las personas, en busca de cualquier signo de vida. ¿A dónde se fueron todos? Confundido por lo que podría haber sucedido, comencé a gritar, esperando que Dios gritara, pero nadie lo hizo. Estaba a punto de perder la esperanza y continuar remando en otro lugar. Y luego lo vi, a esa criatura, pero esta vez no estaba en el cielo. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a su tamaño, SCP-169 no puede y es casi seguro que nunca podrá ser contenido. Ninguna estructura en la Tierra es lo suficientemente grande o resiliente como para contener a SCP-169. La ubicación de SCP-169 no se conoce con precisión, pero imágenes satelitales y excentricidades en la órbita terrestre sugieren que SCP-169 está localizado en el sur del Océano Atlántico, posiblemente extendiéndose alrededor de la punta de América del Sur. Cualquier evidencia captada por satélite de cambios producidos en las capas tectónicas debido a SCP-169 deberá ser suprimido y destruido por agentes infiltrados en los puntos de observación. Descripción. Se supone que SCP-169 es un artrópodo marino de enorme tamaño, conocido como el Leviatán por generaciones de marineros e historias folclóricas. Si bien, en un principio se presumía como un mito, SCP-169 fue detectado el día por la Fuerza de Tareas Móvil Gamma 6 durante una investigación por actividad paranormal alrededor del archipiélago. Coordenadas. Durante la investigación, el Dr. descubrió que el archipiélago se desplazó al menos 3 kilómetros con respecto a su ubicación original. Inicialmente, el Dr. argumentó que el movimiento pudo haber sido por una deriva continental inusualmente rápida, pero una misión de reconocimiento realizada por el navío reveló que las salientes de roca del archipiélago cubrían una masa orgánica enorme. La Fundación fue contactada de inmediato para comenzar la gestión de amenazas. El Dr. y el Dr. estiman que la longitud del cuerpo de SCP-169 es de entre 2.000 y 8.000 kilómetros. Se cree que la criatura existió desde la era precámbrica. No se encontraron otros especímenes. No se sabe con certeza cuáles son los hábitos de SCP-169, tales como su capacidad reproductiva, si la hay, su fuente de alimentación, y su área de anidación, si la hay. La investigación respecto a SCP-169 está en espera de aprobación. El archipiélago coloquialmente conocido como las Islas históricamente permaneció deshabitado, aunque fue reclamado por en 1700. Luego de ser entregado a la Fundación, fue evacuado bajo el pretexto de una subida en los niveles del mar. Si bien el archipiélago ha permanecido sobre los niveles del mar durante varios milenios, el más mínimo cambio en la profundidad de SCP-169 resultaría en la desaparición del archipiélago entero. SCP-169 se mueve lentamente, a menos de 1 kilómetro por semana, pero solo parece estar a la deriva. Su método de propulsión es desconocido. La actividad sísmica regular indica que el objeto respira cada 3 meses, causando cambios menores en el terreno de las islas, lo cual sugiere que la criatura probablemente esté dormida. El navío fue hundido con toda su tripulación luego del descubrimiento de SCP-169 con el permiso del gobierno estadounidense. Está prohibido que el público entre en el archipiélago creado por SCP-169 debido al gran número de aves en peligro de extinción que habitan en él.
Como se indicó anteriormente, la evidencia satelital deberá ser monitoreada a fin de suprimir cualquier conocimiento sobre los movimientos de SCP-169. La NASA actualmente coopera con la Fundación para mantener la existencia del objeto en completa confidencialidad, y está permitiendo a la Fundación el uso de sus satélites para fines fotográficos. En 1990 la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, una agencia científica estadounidense no afiliada a la Fundación, desconociendo la existencia de la misma, detectó un sonido bajo el agua de ultra baja frecuencia emanando de las coordenadas aproximadamente kilómetros de la costa suroeste de Sudamérica. A pesar de los esfuerzos realizados por el agente integrado, las noticias sobre el sonido se filtraron en los medios de comunicación, recibiendo una importante atención mediática. Los análisis de la Fundación dejaron en evidencia que la fuente del sonido fue un organismo masivo acuático, y se creyó que SCP-169 era el origen del mismo, debido a que su cabeza está dentro de las posibles localizaciones del resto del objeto. El sonido confirma la hipótesis de que SCP-169 es de tamaño descomunal. Cualquier intento futuro de equipos de investigación civiles o científicos para determinar la fuente del sonido deberán ser detenidos mediante cualquier método necesario. Cayetano Domingo Grossi. Tenía 46 años cuando lo fusilaron. Había abusado de sus hijastras y acabado con la vida de los 5 bebés que había tenido con ellas. Todo comenzó el 29 de mayo de 1896, cuando en una fábrica de grasa hallaron en una quema de basura una bolsa que contenía el brazo de un bebé recién nacido. Los investigadores llegaron a una casa de la calle Artes al 1400, hoy calle Carlos Pellegrini, en Retiro, donde vivía una familia que siempre vestía de luto. Era el matrimonio entre Cayetano Grossi, un esforzado carrero, y Rosa Ponce de Nicola, quien tenía 3 hijas mayores, Rosa, Clara y Catalina. Con Grossi tuvo otros 3 hijos. Los pesquisas descubrieron que Grossi tenía relaciones con sus hijastras. Cuando los policías allanaron la precaria vivienda, debajo de una cama encontraron una lata que contenía, envuelto en trapos, el cadáver de un bebé. El infeliz canalla abusó de sus hijas y cuando las embarazaba y ellas daban a luz, les quitó la vida a sus vástagos y los arrojaba a la basura, escribió un periodista para Caras y Caretas. El asesino las asistía en el parto y se encargaba del resto. Las mujeres eran sometidas por él. Por entonces, la justicia las condenó a 3 años de prisión. En el presente serían consideradas lo que fueron en ese entonces, víctimas y no cómplices del perverso criminal. Los policías de la comisaría 12 confirmaron que los bebés morían por fractura de cráneo. 2 años después del primer hallazgo, el 5 de mayo de 1898, hace poco más de 123 años, se encontró en el mismo lugar el cadáver de otro recién nacido con el cráneo destrozado y en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con el informe de la autopsia, en sus brazos y manos existían signos de quemaduras de primer y segundo grado. Las pericias forenses determinaron que la víctima tenía 4 días de vida. Murió ahogado. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa de arpillera y trozos de saco viejo de hombre. Fue detenido el carrero que encontró los restos, pero la clave fue ese saco, que tenía remiendos y los antebrazos gastados como si fueran de un vendedor ambulante que carga una canasta. En sus bolsillos había restos de cigarrillos y granos de anís, costumbre de los calabreses. Recorrieron la zona por donde transitó el carro y rastrillaron. Un detalle más que no fue menor: el saco era negro. A partir de eso buscaron a un italiano que vestía de luto. Así llegaron a Cayetano Grossi, cuya familia siempre vestía de duelo. Los vecinos declararon a la policía que Grossi mantenía relaciones con sus hijastras. Y que una de ellas había estado embarazada, pero nunca vieron a ese bebé. En las fotos de Caras y Caretas, los policías Rosa Burgos, Manuel Medrano y Calixto García, encargados de la ejecución de Grossi, posan como si hubiesen sido parte de un elenco. La ejecución fue una especie de show. No fueron los únicos. Los soldados, acompañados por el juez Madero y el director de la penitenciaría, el coronel Boer, acompañaron el ritual de seguir los pasos de Grossi, que iba custodiado por 2 guardianes.
Las crónicas de la época refieren que a las 5 de la madrugada, 3 horas antes de que el pelotón de fusilamiento silenciara para siempre al tenebroso homicidio, se les permitió entrar a los hijos del reo. Algunos mostraron indiferencia, otros terror y no faltaron quienes lloraron por la imagen de su padre atado a una silla. Al decir de Federico García Lorca, la muerte había puesto un huevo en su herida. Grossi tenía 46 años. El 14 de abril de 1900, más de una semana después de la ejecución, el cronista que cubrió el suceso narraba: por muy grandes y truculentos que hubiesen sido los crímenes de aquel hombre, tal espectáculo, la repugnancia o el miedo que producía a sus hijos inspiraban compasión. Clara, respaldada por su madre Rosa, declaró que había tenido 2 hijos con Grossi, quien negó haber tenido relaciones con sus hijastras y culpó a los novios de ellas. Poco después, según se sospecha bajo tortura, dijo la verdad. Confesó haber matado a los bebés. En los interrogatorios admitió haber tenido un hijo con Catalina y 4 con Clara. Dijo que había estrangulado a 3 y que los otros 2 habían sido quemados por su esposa y sus hijastras. Además salió a la luz que había intentado abusar de una de las hijas menores de Rosa, pero las hermanas de la nena pudieron evitar que esa atrocidad ocurriera. Tiraba a los niños al fuego. Mientras las madres miraban la siniestra escena, escribió un periodista de Caras y Caretas. Según figura en el libro Los crímenes de Domingo Cayetano Grossi y la pena de muerte en Buenos Aires, de 1893 a 1900, de Leonardo Contreras, en la sentencia en primera instancia, el juez Madero indicó: por estos fundamentos y de acuerdo con el Ministerio Público, fallo esta causa definitivamente, condenando a Cayetano Grossi a la pena ordinaria de muerte que será efectuada en la Penitenciaría Nacional, conforme a los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal y 559 y 560 del Código de Procedimientos. Condeno igualmente a Rosa Ponce de Nicola, Clara Nicola y Catalina Nicola a la pena de 3 años de prisión para cada una de ellas, como también al pago solidario de las costas procesales. La sentencia definitiva se confirmó el 5 de abril de 1900, cuando el presidente Julio Argentino Roca decretó que el ministro de Guerra pusiera a disposición del juez Madero la fuerza pública necesaria para que en la Penitenciaría Nacional se ejecutara la sentencia al día siguiente. Las últimas palabras de Grossi fueron: he tenido 5 hijos cristianados, en una sola mujer. De ellos, 3 viven, 2 varones y una mujer. Los otros 2, que eran mujeres, murieron aproximadamente hace 15 años. Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. Yo no soy culpable de las muertes de esas criaturas porque las culpables son esas mujeres que me han acusado asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola. Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis hijos con la madre. ¿Cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando yo salía a la calle las madres de las víctimas? No siento morir y hago esta declaración por el amor a mis hijos legítimos. Sus palabras, impregnadas de falsedad, no tuvieron el mismo eco que los disparos que acabaron con su vida cretina. La historia silenciada de Francisco Antonio Laureana. La policía le quitó la vida el 27 de febrero de 1975. Quienes lo conocieron lo definieron como un sujeto huraño, callado, de mirada torva y analfabeto. Osvaldo Raffo abrió esa especie de templo del crimen donde guardaba archivos, fotos y vídeos de autopsias y pericias psiquiátricas. Te voy a mostrar uno de mis tesoros ocultos, anunció enigmático mientras sacaba un sobre. Cuando lo abrió, mostró 2 fotos de un asesino oculto mediáticamente hasta ese momento. Se llamaba Francisco Antonio Laureana, le había quitado la vida a 15 mujeres y abusó de 10 y fue abatido por la policía en 1975. En la foto no parecía verse aún muerto. Lo habían parado y el asesino tenía los ojos abiertos. Parecía más vivo que antes. Como si mirara su propio fin. El prestigioso perito forense y psiquiátrico contó la historia y se publicó el 14 de abril de 2007. Laureana no integra la galería de delincuentes famosos como el Petiso Orejudo o Carlos Robledo Puch. Pero fue tan temible como ellos. Tenía doble personalidad. Cuando se iba de la casa le pedía a la esposa que cuidara de sus hijos, a quienes les jugaba a los dados o les contaba cuentos de hadas. Tenía un comportamiento que parecía tan luminoso que hasta su mujer se enteró de sus aberrantes crímenes por los diarios. Le escribía a ella cartas de amor. Era de llorar viendo películas que lo conmovían y su preferida era Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio.
Cuando la prensa mostraba los casos de asesinos, decía que merecían la pena de muerte. Corpulento y de manos pequeñas, no tenía amigos y se presentaba como un humilde artesano que tallaba objetos en madera. Laureana sometía a las mujeres con una fuerza tal que las inmovilizaba. Además de abusar de ellas, les quitaba la a tiros o las estrangulaba. Su comportamiento era como el de un asesino serial. Hasta se quedaba con souvenirs de sus víctimas, como cadenitas, pulseras o corpiños, que guardaba en una caja, contó a Perfil el forense Osvaldo Razo, quien le hizo la autopsia a Laureana. Cuando llegaba a su casa volvía silencioso y en la cena no hablaba. Y se iba a dormir en silencio. Él decía que soñaba con ganarse la vida como un artista de exposición y apuntaba a exponer en museos argentinos. Pero su obra perversa devoró su arte. Una de las mujeres que logró escapar, lo vio tomando sol en una pileta. Tras la intensa búsqueda iniciada por la Brigada de Investigaciones de San Martín, los policías acudieron en forma inmediata. Recién lo vieron cuando caminaba por las calles de San Isidro con un bolso colgado del hombro. Según informó entonces la policía a los periodistas, el violento asesino reculó y desenfundó un revólver que empezó a disparar en varias oportunidades. Laureana fue abatido por la policía el 27 de febrero de 1975. Con tan solo 22 años. Con el auxilio de un perro y luego de 2 tiroteos, abaten en San Isidro al sátiro que en sus fechorías nocturnas asesinó a 15 mujeres en 6 meses, fue el extenso título del artículo que publicó el diario La Nación de esa época.